nada, muchas gracias por la invitación, César, Cecilia, el GIGAP. Estoy muy contento de estar aquí. Lo de magistral, eso es una cosa que habrá que ver. Esto es una charla, sin más, sobre una cuestión que yo creo que nos inquieta a todos y que probablemente esté en el origen del tema de este encuentro. Y es la siguiente. Nuestras sociedades están consumiendo muchas cosas, pero una de las cosas que están consumiendo de manera muy irresponsable es futuro. Estamos consumiendo futuro desde el punto de vista ecológico, demográfico, financiero. Somos sociedades distraídas, por así decirlo, en el tiempo presente e incapaces de tomar en suficiente consideración el futuro, tal y como además lo está exigiendo las actuales circunstancias del mundo y nuestros problemas. Con políticos de pensamiento miope y electorados que tampoco miran demasiado lejos, con unas agendas legislativas de corto alcance y una rotación política partidista, es imposible que nuestros sistemas políticos aborden asuntos que requieren una mayor perspectiva y nos pongan a salvo de ciertos errores colectivos. Bueno, mi tesis, lo que yo voy a defender en esta charla es que una reintegración del futuro en nuestra actividad política, o sea, una consideración del futuro como el asunto central de la actividad política, puede ser un elemento de renovación de la política democrática. Buena parte del problema de las democracias contemporáneas tiene que ver con el hecho de que hay una desconexión entre los ciclos políticos y los ciclos económicos. Esto se ha estudiado y se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Dicen los expertos que un ciclo económico normal, ya no se sabe muy bien qué es lo normal en este mundo, dura entre 5 y 7 años. Mientras que el mandato de un líder, por ejemplo, del G20, es ahora de 3,7 años. Por cierto, en 1946 lo correspondiente era 6 años, ¿no? Preocupados de ganar las siguientes elecciones, los mandatarios llevan a cabo únicamente aquellas políticas que tienen para ellos una recompensa en el corto plazo, en ocasiones a costa del largo plazo o incluso a costa de la estabilidad. Los gobiernos tienen que tomar decisiones que no solamente distribuyen costes y beneficios entre diferentes sectores y grupos vivos, entre los trabajadores y los empresarios, por ejemplo, sino que implican también largos periodos de tiempo. A veces también más allá, muchas veces más allá del poder legítimo del que disfrutan en virtud del mandato electoral. E incluso afectan a varias generaciones. Los gobiernos de mañana, los gobiernos que vendrán, se enfrentarán a problemas fiscales, medioambientales, sociales y verán reducida su capacidad de ocuparse del futuro por decisiones que hemos tomado nosotros ahora, ¿no? El asunto también se puede ver al revés. Muchos políticos, muchos gobiernos actuales se encuentran con cantidad de problemas que tienen que ver con la cortedad de miras, infraestructuras deficientes, fallos en el sistema educativo, baja productividad, obesidad, polarización política. No puede haber una verdadera democracia, esto lo sabemos todos, es la primera lección que hemos aprendido, si no hay una cierta concordancia entre los que deciden y los afectados por esas decisiones. Es decir, en este caso concreto, si no recuperamos una cierta coherencia entre el presente y el futuro. Hay una tendencia humana general, todos los seres humanos, en todos los planos de la vida, a descontar o a ignorar los problemas que parecen distantes, ¿no? Estamos muy ocupados en el problema más inmediato y los problemas del futuro ya veremos, ¿no? En general, anticipar los beneficios futuros tiene menos fuerza que los costes del presente. Esta manera de proceder se acentúa en decisiones de tipo colectivo, especialmente en los sistemas políticos, hasta el punto de que se podría afirmar, sin exageración, que el futuro es la circunscripción más desatendida de la política actual. Los gobiernos tratan el futuro como si se tratara de un país extraño,
con el que no tenemos nada que ver. Prestan menos atención a los problemas distantes, tienen muy poca capacidad de previsión y de anticipación, mientras que permiten que la agenda política esté dominada por asuntos inmediatos o por asuntos urgentes que desplazan en el tiempo las cuestiones de largo plazo. Hay cortoplacismo, miopía política, presentismo, hay una pobre gobernanza anticipatoria. No se anticipan los escenarios futuros, no se atiende suficientemente a los riesgos, se mantienen políticas manifiestamente insostenibles desde el punto de vista social, medioambiental o económico. Creo que la actual política padece un gran déficit de capacidad estratégica. Nuestros políticos son administradores muy aplicados que trabajan en un horizonte temporal muy corto y ceden con mucha frecuencia a la tentación de desplazar las dificultades de futuro a costa de las siguientes generaciones. La causa fundamental de esto, yo no estoy pensando en políticos especialmente malvados, creo que además me parece que las explicaciones morales tienen muy corto alcance. Creo que hay problemas de tipo estructural que explican esto. Una de ellas es la propia estructura de nuestros sistemas políticos en clave electoral y la falta de incentivos en que hay para abordar las cuestiones de largo plazo en un sistema en el que las elecciones sucesivas fuerzan a los elegidos a responder a los movimientos rápidos de la opinión pública y de las encuestas, ¿no? El presente ejerce sobre los elegidos una presión incomparablemente mayor que la que podría ejercer el futuro. Y no estoy hablando de ningún país en concreto ni de ninguna situación política concreta, sino algo que me parece que es general a nuestras democracias. El modo porque alguien podría decir, bueno, pues aquí, desde luego, aquí en esto de organizar elecciones batimos todos los récords, ¿no? Pero no es un problema únicamente de España, que haya habido 4 elecciones en 4 años, sino que es un problema más general. Aunque no hubiera habido más que unas elecciones, tendríamos este problema, quizá probablemente lo tenemos un poco agravado. El modo como el calendario electoral estructura el tiempo político no favorece en absoluto la adopción de medidas cuyos posibles impactos llevarán mucho tiempo, se verán en el tiempo futuro. Hay una discrepancia estructural, radical, entre el tiempo necesario para abordar los problemas complejos y los calendarios electorales. No coinciden estas dos cosas. Hay un desajuste entre el tiempo requerido para abordar los problemas difíciles y la frecuencia de las elecciones, lo que incentiva, lo queramos o no, a diferir esos problemas. El ciclo electoral es demasiado corto. No estoy proponiendo que los políticos sean elegidos más tiempo, ¿no? Pero bueno, simplemente señalando un problema que es difícil de resolver. Luego daré alguna idea de por dónde se podría trabajar, ¿no? Hay problemas como el de largo plazo que tienen que ver con la estructura demográfica, la pobreza, por supuesto la crisis climática, la deuda pública, etcétera. No se pueden abordar a fondo en las estrecheces de un periodo legislativo de 4 años, y no digamos ya si ese periodo legislativo dura 6 meses o 1 año. Bueno, tanto liberales como progresistas esto lo han criticado por distintos motivos, pero bueno, no voy a entrar en esto, que estamos al final de la mañana y no quiero cansaros demasiado. La democracia en su forma actual, esta sería mi pregunta. Hasta ahora he hablado más bien de los problemas. Esa sería una pregunta inquietante que tenemos, ¿no? ¿Estamos en condiciones como sociedades democráticas para desarrollar una conciencia suficiente del futuro que evite peligros alejados en el tiempo? ¿Estamos en condiciones o no? Voy a decir 3 cosas acerca del futuro, porque hablamos también del futuro y a mí, bueno, yo soy filósofo y me gusta también las definiciones y el análisis del concepto. Y mi primera tesis es que el futuro ya no es lo que era. El futuro ha sido siempre algo que tenía una triple propiedad. Era algo lejano, era algo inexorable
y era algo que estaba en continuidad con el presente, ¿no? Si le preguntáramos a nuestros abuelos, los pusiéramos aquí, a ver, ¿qué es para ti el futuro? Diría, es una cosa muy lejana, inexorable y en continuidad con el presente, ¿no? Empecemos por lo primero. La palabra futuro, seguramente para nuestros abuelos evocaba algo muy, muy alejado, ¿no? Si hablábamos del futuro, estarían pensando en 30, 40 años, ¿no? Hoy la palabra futuro nos sugiere la siguiente temporada de moda o el siguiente modelo de teléfono, o sea, meses, ¿no? Algo inminente, algo que está muy cerca de nosotros, ¿no? La aceleración generalizada convierte el futuro en una categoría inminente que de alguna manera casi incluso devora el tiempo presente. Hoy en día no es que no exista el futuro, es que lo que no existe es presente. No hay presente, prácticamente no lo hay, ¿no? Vivimos en eso que Paul Valéry llamaba el régimen de sustituciones rápidas. Yo tengo también una teoría escrita por ahí de que la lógica de la moda se ha apoderado de la política. Y la política funciona exactamente con la misma lógica de obsolescencia programada, las promesas duran muy poco, los liderazgos enseguida se consumen, tenemos trastornos bipolares, pasamos de entusiasmos colectivos a grandes decepciones. Bueno, estamos muy poco tiempo en el presente. Es el sitio donde casi no está nadie, o no estamos más que un poco tiempo, ¿no? La segunda característica es que el futuro ahora depende en buena medida de nosotros, y ahora que estamos en esta semana especial, pues es un tema que lo tenemos más en la cabeza, ¿no? Es decir, de alguna manera el futuro es una variable dependiente de nuestro comportamiento. Esto, si se lo intentáramos explicar a nuestros abuelos, no lo entenderían, ¿no? Dirían, ¿cómo? El futuro es una cosa que vendrá, es el destino, para bien o para mal, pero no es algo que yo construyo, ¿no? Ahora sí. Lo cual es inquietante porque, por un lado, supone una desfatalización, eso es bueno, no hay un destino inexorable, lo podemos configurar, pero también nos tiene que inquietar porque supone depositar sobre nosotros, sobre nuestra generación, una responsabilidad que los seres humanos no han tenido nunca a lo largo de la historia. Ninguna generación ha tenido el hecho y la conciencia de que el futuro dependía en tal medida de las decisiones que se tomaran ellos y ellas en el momento presente. Nunca ha pasado en la historia esto. Ha habido otras cosas, pero no ha habido lo que tenemos hoy. Vamos, esto de que nos podamos cargar el planeta, esta expresión o cosas de este estilo, no lo entendería ninguna de las generaciones precedentes, ¿no? Y la tercera propiedad del futuro es su complejidad. Es decir, en otras épocas, que vivían peor desde otros puntos de vista, pero tenían la ventaja de que el futuro para ellos era probablemente algo muy parecido al presente. Yo me acuerdo cuando en la universidad nos planteábamos planes estratégicos y todo era, bueno, ¿se construye un edificio más o no? ¿Cuál será el aumento de estudiantes? Hoy en día, ¿cuál es el debate? ¿Esto para qué sirve? O Bolonia, ¿no? Pongamos todo patas arriba. Es decir, no sabemos muy bien, no estamos en una lógica de continuidad que nos permita pensar que el futuro es esto, bueno, un poco más grande. El GIGAP será, bueno, esto pero con más ponencias. No, bueno, probablemente no, a lo mejor sí, pero a lo mejor es otra cosa completamente distinta, ¿no? Es decir, o la familia tendrán más miembros o menos miembros. No, ahora mismo es que ya no sabemos muy bien lo que es una familia, o resulta que se ha pluralizado, tenemos distintas versiones, así con todo, ¿no? Por tanto, no tenemos esas... Paradójicamente, nosotros que hablamos tanto del futuro, hablamos del futuro precisamente porque no sabemos lo que es. Las generaciones que sabían lo que era no hablaban, no discutían del futuro. Espera, ya verás el futuro. ¿Qué quieres saber lo que es? Espera 100 años y verás. Nosotros ahora estamos tematizándolo continuamente, precisamente por eso. ¿Por qué hay tantos informes sobre las tendencias, hacia dónde va a ir el mundo? Pues porque no conocemos el futuro, si no, no lo necesitaríamos. Es como el ciego que se pone gafas y cree que las gafas son un progreso humanitario, ¿no? Las gafas responden a un defecto. Los informes, la reflexión acerca del futuro responde al defecto de que no sabemos cómo es. Por tanto, cuanto más complejo, más dinámico es el futuro,
más necesidad hay de inventárselo, reflexionar sobre él. Segundo asunto, bueno, ¿cómo conocemos entonces ese futuro? Os decía, los seres humanos tendemos a pensar que el futuro es la continuación del presente y esto cada vez tiene menos sentido. Es como si de alguna manera, lo voy a explicar de una manera un poco paradójica, a ver si soy capaz, que es el cambio radical que ha habido en la civilización contemporánea es que la gente, lo digo de una manera paradójica, pero bueno, creo que se puede entender. Los seres humanos hemos aprendido siempre de la experiencia. ¿Qué significa esto? Aprendemos de la experiencia cuando las situaciones más o menos se repiten, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya las situaciones ya no se repiten y las situaciones son inéditas? Que no podemos aprender de la experiencia. Es lo que nos pasa cuando nosotros a los hijos les podemos explicar cosas, muy pocas cosas. La mayor parte de las cosas son ellos los que nos explican a nosotros. ¿De qué tenemos que aprender hoy en día? Del futuro. No podemos aprender del pasado. Tenemos que aprender del futuro. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto cuando el saber acumulado, no digo que no sirva para nada, pero desde luego nos sirve poco o menos que antes, ¿no? Antes se representaba el saber como un anciano, varón, por cierto, con barba blanca y pelo blanco, sentado, en fin. Era una buena noticia saber que uno iba a ser cada vez más inteligente a medida que fuera mayor. A medida que uno envejece, a medida que uno envejecía, cada vez sabía más. Qué mundo más agradable, ¿no? Qué mundo, me gustaría vivir en ese mundo, ¿no? Cuando vivimos realmente en un mundo en el que a medida que uno va haciéndose mayor, cada vez es más tonto, ¿no? Se entiende la paradoja, se encuentra ante situaciones para las cuales el benchmarking del pasado, lo que hizo mi padre en una situación similar, es que no hubo una situación similar. ¿Cómo conseguimos aprender no de experiencias pasadas, sino de experiencias posibles en el futuro? Eso es exactamente lo que tenemos que hacer, es exactamente el núcleo de la dificultad. ¿Cómo establecemos, volveré a la política, instituciones que aprendan del futuro, ¿no? La imaginación, de alguna manera se podría decir que la imaginación ocupa en buena parte el lugar que antes ocupaba la observación. Antes había que observar y mirar, ahora mismo hay que imaginar, hay que proyectar, adivinar de alguna manera hacia dónde van las tendencias, ¿no? Por cierto, he utilizado la palabra adivinar, que es incorrecta, no se trata de adivinar porque el futuro no está escrito y especialmente ahora menos, ¿no? Todos los líderes a lo largo de la historia han tenido esa obsesión de conocer el futuro, ¿no? Y se recurría a profetas, a oráculos, a astrólogos, a abrir las tripas a los animales, mil procedimientos para adivinar un futuro que pensaban que ya estaba establecido y cuyo único problema era que no lo conocían y que alguien se lo dijera, va a pasar esto, ¿no? Este es el sentido de la profecía, de los oráculos, etcétera, ¿no? Claro, el asunto es que una cosa es predecir un futuro inexorable, le abres las tripas a un pájaro y ahí lo encuentras, y otra cosa es prever futuros que pueden o no suceder en virtud de lo que hagamos ahora en el presente y sobre lo que además queremos incidir para modificarlos en una dirección deseada. Leer hoy los signos de los tiempos no tiene nada que ver con los horóscopos o con la adivinación, sino más bien con metodologías completamente diferentes. No se trata de predecir el futuro, sino de explorarlo con el objetivo de obtener un mejor conocimiento de esos riesgos y de esas incertidumbres. No se trata de adivinar el futuro, sino de cómo equipamos a las democracias contemporáneas, a nuestros sistemas políticos, de instrumentos para navegar en él mejor, ¿no? Y por tanto, en vez de predecir el futuro, lo que tenemos que hacer es convertirlo en una categoría reflexiva, incluirlo con toda su carga de incertidumbre y de contingencia en nuestros horizontes de pensamiento y acción. Por tanto,
tenemos que relacionarnos con el futuro de una manera diferente, de una manera más estratégica y menos oportunista, convirtiéndolo en una reflexión colectiva, convirtiendo la sociedad y la política en una reflexión colectiva acerca del futuro y su configuración colectiva. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hay bienes comunes, el medio ambiente, la paz, la estabilidad económica, la sostenibilidad en general, que solo se pueden asegurar articulando las medidas inmediatas con las medidas en el largo plazo. Si no hacemos esto, si sumamos, agregamos decisiones inmediatas en el puro presente, acabaremos en lugares donde no queríamos estar. Y, por tanto, para esto se requiere cambios individuales, cambios colectivos, cambios institucionales que consigan incluir una perspectiva temporal más alta, más amplia en nuestras decisiones. Hay que volver a situar el futuro en un lugar privilegiado en la agenda de las sociedades democráticas. El futuro tiene que ganar peso político. Porque el problema que tenemos es que el futuro es políticamente muy débil, ya que no cuenta con abogados poderosos en el presente. ¿Quién va a defender el futuro? Que no vota. ¿Qué saco yo? ¿Qué beneficio saco yo de los votos de unos que todavía no existen? Bueno, pues ninguno, probablemente, ¿no? Por tanto, tenemos que entrar en otra lógica que no es exactamente la lógica del incentivo electoral, una lógica distinta, ¿no? Ahora propondré alguna idea a este propósito, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos levantar la mirada respecto de lo urgente, respecto de lo inmediato, introducir una mayor inteligencia estratégica en nuestros sistemas políticos y, por tanto, tener en cuenta unos escenarios más amplios, de más largo plazo, más alejados en el tiempo, a la hora de tomar nuestras actuales decisiones y nuestras planificaciones? El futuro creo que se ha convertido en el gran problema de las sociedades contemporáneas. En el fondo de lo que estamos hablando, de lo que habéis hablado aquí y vais a hablar en este congreso, es de esto. Pero creo, y esta yo creo que es la buena noticia, yo creo que es la vía de solución para proceder a una reforma de la política. Nuestro mayor desafío consiste precisamente en esto, en pensar y articular en la práctica la relación entre conocimiento, acción, responsabilidad. ¿Cómo conseguimos volver a diseñar este sistema, ¿no? ¿Cómo conseguimos relegitimar nuestras intervenciones en el futuro? La capacidad que tenemos de producir futuro bueno y malo en unos escenarios de mayor complejidad, de mayor incertidumbre, de mayor interdependencia. Yo creo que ya todos estos debates que tenemos ahora, cambio o crisis climática, riesgos financieros, futuro de la energía, en estos debates lo que ha sucedido es que el futuro ha irrumpido ya en la agenda del presente. A lo mejor no lo hemos notado, a lo mejor todavía no hemos tomado las consecuencias oportunas, pero ya el futuro ya está en nuestras agendas. De alguna manera, nuestras decisiones políticas se han salido ya del clásico marco de referencia espacial y material que teníamos hasta hace poco. Y para la conducción de estos debates ya no valen los instrumentos clásicos que teníamos, ¿no? No vale la ciencia determinista, no vale la economía que tiende a ver el futuro como un recurso más a nuestra disposición, no vale el derecho que entiende la justicia como el resultado del contrato entre los actualmente vivos y como un equilibrio entre las relaciones de poder, ¿no? Yo creo que ninguno de estos instrumentos está suficientemente equipado para proceder a regular un ámbito en el que hay que estar mejor preparados. Yo hablaría, y esta es ya mi última parte un poco más propositiva, yo hablaría de que tenemos que hacer algo así como una especie de gobernanza anticipatoria o de gobernanza intertemporal. Es decir, una cultura política y un diseño institucional que estimule esa decisión pensando en el largo plazo, que proteja los intereses futuros y no solo los presentes, que mejore los instrumentos de previsión y, por supuesto, la solidaridad intergeneracional. ¿Qué tal? ¿Se me va oyendo bien? Sí.
Podríamos llamar esto, gobernanza anticipatoria, a esa capacidad de nuestros sistemas políticos de mirar hacia adelante, imaginar, pensar estratégicamente y transformar. Esto que podríamos llamar gobernanza sostenible debería poder modificar las presiones que hay sobre el sistema político. El sistema político está lleno de presiones de todos los lados, modificar o articular ese tipo de presiones de manera que los intereses más inmediatos no sean tan priorizados a costa del bienestar futuro de la sociedad. Es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Aquellos que presionan más, que tienen más capacidad de presión, lógicamente van a tener un peso político mayor que aquellos que están infrarrepresentados, ¿no? Claro, la dificultad del asunto viene de que venimos de un tipo de esquema de estado de bienestar que distribuía más o menos bien los intereses entre vivos, entre sujetos contemporáneos, ¿no? Pero claro, ahora mismo nos encontramos con que este cambio de paradigma lo que nos obliga es a gestionar con criterios de justicia los intereses entre sujetos que viven en tiempos distintos. Es más, algunos que todavía ni siquiera viven, pero tienen intereses. No lo saben, pero tienen intereses. Y tenemos unas obligaciones y una responsabilidad respecto de ellos, ¿no? Y claro, ¿cómo gestionamos estos intercambios, estos equilibrios, esta redistribución entre sujetos que no son simultáneos? Que no nos podemos sentar a una mesa de negociación. Ahí pones el futuro y aquí pongo el presente, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Claro, y aquí hay una asimetría electoral brutal. Y es que muchas veces tenemos que hacer cosas que van a pagar los que no lo van a disfrutar. Hay gente que paga y hay gente que disfruta y no coinciden en el tiempo, ¿no? El esquema de la lucha social habitual a la que estamos habituados ahora se amplía con una asimetría de otro tipo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Subimos ahora los impuestos, o sea, yo pago el bienestar de los... Bueno, pues a lo mejor sí, futuro, construyo una determinada infraestructura, consumo de una determinada manera, etcétera, 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 ¿no? Y claro, en el fondo, esto significa, por decirlo con una frase, que tenemos que fortalecer la voz de los que están infrarrepresentados y restringir el poder de los que están sobrerepresentados. Yo creo que esta es una de las grandes obligaciones de la política democrática. Preguntarse siempre que está en un sitio, aquí ¿quién grita más? ¿Aquí quién tiene más capacidad de presión? ¿Y a quién no se le oye? Porque la política no es hacer lo que la gente quiere en el modo como eso se realiza en la sociedad, porque eso puede ser totalmente desigualitario, puede ser machista, puede ser muchas cosas, ¿no? Ni siquiera en las redes sociales, que también hay muchas cosas escritas y analizadas sobre desigualdad dentro de las propias redes sociales, ¿no? Se trata de buscar la igualdad real. Y la igualdad real tiene que empezar por esto. ¿Quién necesita si yo estoy en una institución, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿quién necesita de mí? Porque hay gente que no necesita de mí. La política está para los débiles, no está para los que ya tienen poder por otras fuentes, ¿no? Bueno, pues desde este punto de vista, los débiles son los que no existen. Bueno, ¿cómo se realiza esto? Pues se realiza de diversas maneras, se puede realizar y hay cosas que se han hecho y yo creo que es un tema sobre el que tenemos que reflexionar, debatir e inventar nuevas cosas. ¿Qué tipo de instituciones pueden crear esta sostenibilidad política? ¿Cómo conseguimos que las actuales instituciones tengan una mayor consideración del futuro o creemos nuevas instituciones que se encarguen específicamente de esto? Bueno, ha habido muchísimos debates. Hay, por ejemplo, un debate muy interesante, no voy a entrar porque no tenemos que ir a comer, sobre si ampliar los periodos parlamentarios,
permitir o no la reelección. Bueno, en relación con este punto, ¿no? Si un mandatario que no va a ser reelegido tiene más capacidad de tomar medidas a largo plazo, también puede ser un peligro público. Bueno, hay un largo debate sobre esto, pero yo creo que no está tanto ahí la cuestión como en otra cosa más general, que yo menciono aquí y lo dejo y reflexionaréis y debatiréis sobre esto si os parece, ¿no? Que son avanzar en eso que los anglosajones llaman los dispositivos de compromiso, los commitment devices, ¿no? Es decir, fórmulas, instrumentos, artilugios que consiguen que los individuos, las organizaciones o los gobiernos corrijan su posible miopía o su oportunismo. Por ejemplo, que mantengan una determinación de actuar según el curso acordado en un determinado momento, ¿no? Y, por tanto, no cambien con esta volatilidad en la que estamos en medio de una gran volatilidad, que es casi inevitable. Bueno, busquemos otra lógica paralela que corrija esa volatilidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos, por ejemplo, incrementar los costes de oportunidad del comportamiento oportunista? Oportunista lo sabrá siempre y más en el mundo en el que estamos. Bueno, pues vamos a diseñar instrumentos de gobierno que aumenten los costes de oportunidad, los costes para ese comportamiento oportunista, ¿no? Mecanismos para el establecimiento de objetivos políticos. ¿Cómo conseguimos que la política tenga objetivos? Fortalecer la legislación que exige a los políticos actuar de acuerdo con determinadas reglas y procedimientos, no simplemente con el capricho del momento. Es decir, disminuir la discrecionalidad gubernamental. Negociar acuerdos amplios sobre políticas con implicaciones en el largo plazo. Diseñar políticas y programas que sean difícilmente alterables en el futuro. En el fondo se trata de conseguir que las sociedades nos atemos un poco a determinadas direcciones, que no tengamos ese margen de discrecionalidad al que ayuda, por cierto, la volatilidad del mundo actual. Esto, en ocasiones, puede también tomar forma institucional. No solamente se trata de artilugios, sino también institucional. Hay instituciones como consejos de planificación, o think tanks, las comisiones de futuro que se han puesto en marcha en diversos países, equipos de diseño estratégico, unidades de prospectiva, todas esas instituciones que tienen precisamente esa función. O ya se ha mencionado antes los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, esto es un gran invento precisamente para obligar a los gobiernos a que establezcan objetivos de largo plazo y se aten con independencia de que luego cambie el partido que gobierna, porque eso de alguna manera, en fin, no será lo mismo evidentemente un gobernante que otro, pero ya salirse de ese compromiso más o menos global tiene un coste de oportunidad, ¿no? Y eso, bueno, pues ya es algo, ¿no? Otro sistema puede ser, por ejemplo, el recurso a las instituciones de la imparcialidad, lo que se han llamado las instituciones de la imparcialidad, que despolitizan ciertas cosas o protegen determinadas decisiones de las presiones mayoritarias. Hay instituciones, desde los bancos centrales a Poder Judicial, otro tipo de instituciones, cuya lógica, cuyo funcionamiento está pensado para estar sustraído del ciclo electoral. Bueno, pues, hemos entendido que la estabilidad de la moneda, por ejemplo, no puede depender de que gane el partido A o el partido B. Bien, sobre eso hay mucho que discutir, pero en principio parece que sí, ¿no? que es interesante que haya instituciones que representen compromisos con el largo plazo. Bueno, la estabilidad monetaria es uno de ellos, pero no solamente el único. La regulación de los riesgos, la política de la competencia. Hay muchos ámbitos donde ponemos instituciones contramayoritarias precisamente para corregir, para proteger ciertos bienes públicos comunes, protegerlos de la presión mayoritaria o del ciclo electoral oportunista. Esto, por cierto, tiene que ser hecho con mucho cuidado y muchas precauciones democráticas, porque claro,
aquí hay un gran problema que no podemos resolver a estas horas, ¿no? Pero la democracia es un sistema que implica, es paradójica la democracia. La democracia implica gobierno del pueblo, pero también de alguna manera protección respecto de sí misma. Esta es la gran paradoja. ¿Cómo ponemos las decisiones en manos de la voluntad popular y al mismo tiempo nos protegemos de esa voluntad popular, que hace cosas muy estúpidas, como nosotros también, ¿no? Individualmente considerado, ¿no? En esta ambigüedad se mueve la democracia y es un equilibrio imperfecto entre instituciones que procuran lo uno y lo otro. El otro día decía una persona, eso de votar está muy bien, no sé por qué se queja la gente de que hay que volver a votar en noviembre. Bueno, sí, teóricamente está muy bien, pero igual haría falta también gobernar, ¿no? Hace falta otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo también es verdad que las constituciones tienen que estar abiertas a su revisabilidad y que a veces la demasiada rigidez es un obstáculo para la vida democrática, ¿no? Termino 5 minutos con una cosa que me parece que es importante subrayar. Yo aquí lanzo más problemas que soluciones, pero bueno, tenéis aquí unos días para arreglar el asunto. Bueno, ¿y qué pintan todo esto las crisis? Porque claro, estamos hablando del futuro, de anticipación, etcétera, ¿y qué hacemos con las crisis? ¿Por qué lo digo? Porque los sistemas políticos en los que vivimos son sistemas en los cuales hay mucha gente muy agitada. Pero creo que el sistema político, muy agitada, o sea, si conocéis el mundo de la política de primera mano directamente y veis cómo los políticos viven a una gran velocidad, con una gran volatilidad, con una gran angustia incluso, y reaccionando en cada momento a todas las cosas que pasan en esa hora. Pero claro, además de esto habrá que hacer otra cosa. Además de esto habrá que anticiparse, gobernar crisis como la crisis económico-financiera, como, en fin, no hemos sido capaces, fuimos capaces de anticipar, no fuimos capaces de anticipar el Brexit, sobre todo el que organizó la consulta, pensando que con eso arreglaba un problema interno del Partido Conservador. Tampoco hemos visto venir la crisis migratoria con los efectos que esto iba a tener. Es decir, hay muchas cosas que si yo me muevo solamente en la agitación del día a día inmediato, dejaré de ver, dejaré de percibir, sencillamente porque no presto atención a los movimientos profundos de la historia, eso que se está preparando, ¿no? Yo creo que gobernar bien es imposible si nuestros sistemas políticos no exploran el horizonte, un poco más allá de la respuesta a la política tuiteada, y, por tanto, si continúan cerrando sus ojos a los problemas latentes o incipientes, a esos problemas que acaban de empezar a insinuarse y solamente los percibe quien les preste atención a esas primeras señales y no espere a que ya esté todo el lío organizado. Creo que tenemos que luchar tratar los síntomas en vez de luchar perdón, al revés. Estamos tratando los síntomas en vez de luchar contra las causas, lo cual nos lleva también a grandes errores colectivos, ¿no? Nuestros sistemas políticos dependen demasiado de los actuales electores y muy poco de los futuros electores. Las crisis muy pocas veces son anticipadas y cuando han pasado tampoco estamos en condiciones de interpretarlas bien y de saber qué tenemos que aprender de ellas, ¿no? Creo que la gestión estratégica a la que yo invitaría a la política requiere un ejercicio de imaginación de los futuros conflictos y crisis. Que nos hagamos esa pregunta, que los sistemas políticos estén tratando de, aunque vayan las cosas bien, que por cierto no es el caso, pero aunque fueran bien, ¿qué es lo que puede pasar? Además, esto viene agravado porque encima, si es verdad la tesis que he sostenido antes sobre la discontinuidad del futuro, la siguiente crisis no va a ser como las anteriores. Ya nos pasó en el 2008 que estuvimos durante los primeros años luchando con medidas keynesianas, neo-keynesianas, cuando, en fin, yo creo que era bastante claro que aquello no se podía
combatir de esa manera. Ahora se habla de una recesión futura. Yo creo que tenemos un escenario económico preocupante y uno de los ingredientes de la preocupación es que no sabemos cuál va a ser su naturaleza, por aquello que os decía antes, de que no podemos aprender mucho de la experiencia pasada, ¿no? La política llega siempre demasiado tarde. Llega siempre cuando los trabajos de reparación son más costosos de lo que hubieran sido las medidas profilácticas. ¿Por qué no invertimos el asunto? Esto no son desafíos que se resuelvan con lo típico que hace un gobierno con poca imaginación, la creación de un gabinete de crisis, ¿no? Hay un problema, creamos un gabinete de crisis. Créalo antes. El más tonto crea un gabinete de crisis cuando estás en medio de la crisis. Hay que crearlo antes. Es decir, hay que mejorar la capacidad de pensar y actuar estratégicamente en un mundo que está cambiando con tanta radicalidad. Tenemos que prepararnos, esta sería mi conclusión, para gobernar un mundo en el que no habrá crisis ocasionales, no habrá de vez en cuando una crisis, sino un mundo en el que tenemos que aprender a vivir con una inestabilidad mayor de la que éramos hasta ahora capaces de gestionar. Esta sería mi conclusión y mi consejo, si me lo puedo permitir. No estamos únicamente ante la decisión de cambiar de políticas, ni mucho menos hacer una reforma administrativa. Se trata de pensar y transformar la política o continuar con un sistema diseñado para un mundo que ya se fue. Muchísimas gracias.